veces conocemos y hemos escuchado, hemos leído la palabra muchísimas veces y a veces no interiorizamos. Bueno, a ver, les voy a relatar un poco de lo que ha sido mi vida aquí en la iglesia, porque eso tiene que ver con todo lo que Dios nos ha hablado durante mucho tiempo. Mi esposa llegó aquí a esta iglesia hace 18 años. Yo llegué hace 17 años, ella llegó primero y pues no muy convencido, digámoslo así, como muy entregado a las cosas de Dios, simplemente por necesidad, como hemos llegado muchos, por necesidad, por a ver qué pasaba. Y yo llegué en el 2002. Llegamos en una situación difícil en cuanto a matrimonio. Nuestro matrimonio estaba acabado. Estábamos a punto de separarnos nuevamente porque ya habíamos estado separados durante 5 años. Y otra vez estábamos a punto de separarnos. ¿Sí? Y pues en ese momento, ya digamos, viendo la situación que no se mejoraba, el pastor, él empezó a hablar conmigo, a darme palabra, a enseñarme, poco a poco, ¿sí? Ya en el 2004, o sea, 2 años después, él hizo algo muy especial y fue enviarnos a la Universidad de la Familia a hacer el curso. Nosotros empezamos a hacerlo y mejoró el matrimonio, mejoró nuestra relación en pareja. Fue una gran bendición, porque eso lo que cambió nuestras vidas fue el empezarnos a conocer realmente como pareja y el empezar a obedecerle a Dios. Y pues digamos que no solamente estábamos acabados emocionalmente, espiritualmente, sino económicamente, o sea, en todas las áreas. Estábamos más abajo de cero porque estábamos demasiado endeudados, una deuda muy grande. Pero pues vimos que las cosas mejoraron, sí, pero siempre faltaba algo. Y muchas veces el Señor me habló, sobre todo a mí. Ya lógicamente durante 3 o 4 años acá en la iglesia ya uno logra como encaminar las cosas de Dios más interiormente. Empezamos a ver que todo iba avanzando, iba mejorando, pero digamos que a paso de tortuga, muy despacio, pero veíamos el cambio, ¿cierto? Y pues ya digamos que aunque nos sosteníamos financieramente, aunque veíamos que el endeudamiento había parado, pues no salíamos de él. Y era muy angustiante el no pagar a tiempo a los empleados, el cubrir las necesidades, el que siempre estábamos apretados, el que nos habían cerrado las puertas financieramente. Entonces todo eso, aunque nosotros veíamos el cambio y era un cambio bueno, pues el avanzar era muy poco. Y en nuestro corazón ya venía el deseo de hacer algo. Y sobre todo de mi parte, ¿sí? Y era algo que me venía hablando el Señor, pero pues no le ponía atención realmente. En el 2012, o sea, ya 10 años después, nosotros hicimos el curso de padres para toda la vida.
y viendo lo que había hecho el Señor en nosotros en cuanto a matrimonio, y veíamos que habíamos mejorado esencialmente en muchas cosas, siempre faltaba algo, ¿sí? Y eso que faltaba lo vinimos a descubrir en el curso de Padres para toda la vida. ¿Por qué? Porque aparte de que yo quería un buen matrimonio, quería mejorar la relación con mis hijos. Yo tengo 4 hijos. Mi hija, que ella asiste acá, y mis 3 hijos varones. Y aunque, digamos, había mejorado, quería lograr algo más con mis hijos. Y oh, sorpresa. ¿Sí? Yo pensé que iba a ir hacia adelante. Y no. Fui hacia atrás. ¿Hacia atrás en qué sentido? A ver la relación con mi padre. ¿Sí? Yo pensé que era de aquí en adelante. Pero no, el Señor nos llevó a ver cuál era la relación con mi padre. Y fue algo muy confrontante, pero a su vez de mucha bendición. De los 2 cursos, de esos 2 que nosotros hicimos inicialmente, fue el que más me confrontó a mí, el que más produjo cambios en mi vida. Y hay una palabra en Efesios 6, 1, 3, busquémosla por favor. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice, en Efesios 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿cierto? Yo lo había escuchado varias veces, porque es justo. ¿Qué es justo? Obedecer, darle la honra. ¿Qué más dice? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y yo, sí lo había leído, lo había escuchado y lo había meditado, pero de ahí no pasaba. Muchas veces llega la palabra a la mente, pero no pasa el corazón y no pasa nada. Y dice un para qué, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí se cumple o nos estaba afirmando el Señor su promesa. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Y es que la bendición de Dios es integral, no solo en una área, es en todas. Él quiere que seamos sanos y prósperos en todas nuestras áreas. Pero eso lo habíamos escuchado, o lo hemos escuchado muchísimas veces, y principalmente yo. Y este curso, el líder de ese momento nos decía, o me decía principalmente a mí, debes hacer las paces con tu papá. Porque pues dentro de todo el curso nosotros vamos relatando cómo fue nuestra niñez. Porque en la forma en que nosotros fuimos criados, así hemos actuado y así seguiremos actuando, si no sanamos nuestro corazón. Y siempre venía a mi mente todo lo que, digamos, yo recibí de niño. Mi papá es un exmilitar, fue policía y su formación fue muy aplicada a nuestra casa, ¿sí? Entonces era mano dura, disciplina a lo máximo, poco de expresar amor, poco o nada de expresar amor, poco de dar reconocimiento. Y muchas veces yo me esforzaba en hacer cosas para agradarle, pero no resultaba, ¿cierto? Y todo eso me llenaba de resentimiento. Y en su momento no lo valoraba. Siempre era en contra de lo que él me decía. Y yo era un rebelde pasivo, yo soy el mayor de 3 hermanos. Yo nunca peleaba con él.
Pero ¿cuál era mi forma de ir en contra de él? No obedeciéndole. O de pronto hacía las cosas por no recibir el castigo, o simplemente lo hacía como por quitármelo de encima, ¿cierto? Y no le tenía respeto, le tenía era temor, ¿sí? Porque eso era lo que él sembraba en mí. Y aunque él nunca fue un hombre grosero, nunca usó palabras de grosería, sí decía cosas que lastimaban el corazón. Y cada día me alejaba más de la casa. Y cada día menos relación con él. Y hay muchas cosas que yo podría enumerar de esa niñez, que realmente fue muy poco lo que yo pasé en mi casa, porque a los 16 años me salía como a buscar mi vida, como a trabajar, iba de vez en cuando, pero ya a los 18 años definitivamente me fui. ¿Por qué? Porque me casé. ¿Sí? A los 18 años. Nos casamos en octubre del 82, en enero siguiente cumplía los 19 años. Entonces imagínense qué estaba yo llevando a mi nuevo hogar. No tenía nada que ofrecer. Estaba buscando era una forma de salir. Y resulta que eso resultó mal. ¿Por qué? Sencillo. Mi esposa lastimosamente perdió a sus padres cuando ella tenía 3 añitos, o sea, no tenía una formación de hogar tampoco. Y yo no tenía, digamos, lo que era realmente una estructura familiar, aunque mi padre fue muy responsable económicamente, nunca nos faltó con el alimento, nunca nos faltó con el darnos económicamente, pero de ahí nada más. Pues lógicamente eso mismo hice en mi casa. Al casarnos, mi esposa quería sacarme amor de padre, de familia y de todo. ¿Y yo qué le podía dar si no tenía? Si no tenía que darle, pues nos separamos a los 5 años. Entonces miren las consecuencias que trae nuestras malas decisiones y el no obedecer. Cuando el curso iba avanzando, pues todas las clases nuestro líder nos decía, ¿hiciste la tarea? Yo no voy a ir. Siempre le protestaba, siempre le sacaba argumentos, siempre le decía, no, pero ¿para qué voy? ¿Para que mi papá me siga lastimando? No lo voy a hacer. Y infortunadamente lo que mi padre creó en nosotros fue esa dureza. Cuando uno toma una decisión no se doblegaba por nada. Así supiera que estaba equivocado. No nos doblegábamos. Y era así, literal. Así supiera que uno se iba a morir, no se doblegaba. ¿Por qué? Porque era lo que había sembrado en mi corazón. Pues lógico, en cada pelea con mi esposa, yo no me doblegaba. Así ella llorara, así ella mostrara su dolor, no me doblegaba. Pues lógicamente se cansó, ¿cierto? Entonces, pues lógicamente también se volvió hacia mí un poco agresiva porque ella tenía que defenderse de lo que yo le hacía. Ella no era así, no era en su naturaleza ser así agresiva, digámoslo así. Pero claro, eso se va degenerando. Eso cada día trae más dolor al corazón y más resentimiento y más dureza. ¿Sí? En vez de uno, digamos, echar reversa, por el contrario, es peor cada día más. Y cada vez el líder nos decía, ¿y hizo la tarea? No, yo no la hago. Y era así. Y él, déme palabra, el pastor hable. Aquí en la iglesia cada rato era dele. ¿Sí? Y yo, esta vaina así como que Dios lo acorrala a uno por todo lado ¿sí? Y no lo deja uno en paz, decía yo en ese momento. Pero ¿qué era lo que Dios quería en mi vida? Que yo sanara mi corazón.
Dios muchas veces nos habla y no es que Él se vuelva un papá cansón, lo que pasa es que Él quiere protegernos, Él quiere que nosotros le obedezcamos. ¿O no es así cuando nuestros hijos se portan mal y uno empieza como a buscar la forma de llevarlos a que hagan las cosas bien? Es igual el Señor con nosotros. Pero yo no podía ver a Dios como un Dios de amor, yo lo veía como un Dios castigador, que cada vez que yo me equivocaba me caía, porque yo no veía a mi padre como un padre, sino como un hombre castigador, como un hombre duro, ¿sí? Un verdugo. Y yo, bueno, ya casi, el curso dura 9 semanas y ya vemos como en la sexta, y yo, nada, no hacía la tarea. Y mi esposa también me insistía, ve, ya hazlo, es bueno. Y yo, pero sí cansa, ¿no? A veces no le escuchamos a nuestra esposa. Y varias veces intenté ir a la casa, porque una de las cosas que yo hice fue que como yo me fui de la casa, pasaron 20 años. 20 años para que yo fuera a pasar una Navidad o un año nuevo con ellos. ¿Sí? Tal era mi rencor. Y siempre había una excusa. Por A, por B, por C, por lo que fuera, pero siempre me llenaba de excusas. Y una de las palabras que yo usaba, aún en la Biblia, mire cómo tergiversa uno las cosas. Yo decía, está en Efesios 6:4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Y claro, pues yo me pegaba de ahí. ¿Sí? Bueno, pues dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, hasta ahí. Pero mi padre siempre me saca la piedra, decía yo. Entonces, ¿para qué voy? Él siempre me llamaba, o mi hermana, que mi hermano es menor. Ella siempre me llamaba, vea, que vengan, nos reunimos, no sé qué, yo no, conmigo no cuenten. Y era así duro y cortante. No les daba la oportunidad como de negociar. Entonces, todo eso siempre me llenaba de argumentos para no hacer la tarea, para no hacer lo que el Señor me estaba hablando desde hacía mucho tiempo. Y mire, ya llevaba 10 años en la iglesia, conociendo, y conocía palabra y sabía, pero no salía de venir los domingos y no más. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos encargamos de cerrar las puertas, ¿sí? Y al fin llegó el día. Intenté hacerlo como 2 o 3 veces en esa semana y me devolvía, llegaba cerca de la casa y me devolvía. Finalmente, pues logramos llegar y le dije, papá, necesito hablar con usted. Me dijo, ¿cómo él le habla? ¿De qué será? Él aún hoy tiene 84 años y él habla así todavía. La diferencia es que él ya ha cambiado porque Dios también ya lo ha transformado. Que él conoce al Señor hace 30 años. Lo que pasa es que él tampoco hacía la tarea, no hacía su parte, ¿sí? Y muchas veces nos pasa. Conocemos del Señor y no hacemos lo que nos demanda. Y nos sentamos esa noche a hablar. Le dije, papá, yo vengo a pedirle perdón. Pues él como que se quedó en silencio, como sorprendido, porque sabía de la dureza y de a quién se enfrentaba. ¿Por qué? Porque no me importaba. Si alguien se metía con mis hijos o mi esposa o conmigo, yo era implacable. ¿Sí? ¿Por qué? Era así. Era implacable también, como que me las cobraba. Y yo tenía un dicho muy feo,
El que me las hace subiendo, me las paga bajando. Y era de venganza. ¿Sí? Entonces, y yo pensaba dentro de decir, yo no voy a hacer eso con mis hijos. Y lamentablemente lo repetí, porque era lo que había en mi corazón. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que yo aprendí durante el curso era que era muy importante la bendición del Padre. Nosotros como padres debemos bendecir a nuestros hijos. Pero como yo no lo aprendí, pues nunca lo hice. Y lógicamente mi padre nunca lo aprendió, nunca lo hizo. Y bueno, finalmente volví a recordar lo que dice la palabra en Deuteronomio 5:16, que es lo mismo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Cómo es? Como Jehová tu Dios te ha mandado, no como yo quiera o como a mí me parezca. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios, ¿qué? Te da. ¿Quién es el que da? Ah, bueno. Y yo, bueno, finalmente ese día hablé con mi papá, le pedí perdón por muchas veces pasarlo o hacerlo pasar vergüenzas, porque era una forma como de vengarme, ¿sí? No fui un peleador en el colegio, pero no me dejaba, por el miedo a que mi papá más encima me cascaba, porque él era de que uno llegaba cascado del colegio y más encima le daba a uno, y ahí donde uno llorara. Le daba uno fuerte y hay que uno llorara. Entonces, esa dureza fue peor cada día. Pues ya no, él no estaba en mi vida, digámoslo así, porque ya me había salido de su casa, pues ya era cuestión mía, ¿cierto? Entonces, eso es ¿qué más trajo a mi vida? Rebeldía. Difícilmente yo me sometía. Aunque era muy buen empleado, no me sometía fácilmente a los jefes. ¿Sí? Entonces, lógico, todo eso trae consecuencias. Y ya había aprendido a cómo pedirle perdón por cada cosa. No era un perdón en general como muchas veces uno lo hace. ¿Sí? Que uno de pronto le dice a una persona, perdóname, o a su esposa, perdóname, ¿cierto? Pero ese perdón va más allá, es resarcir lo que uno ha hecho en contra de otra persona. Es empezarle a pedir por cada cosa. Pedirle perdón por mi rebeldía, por mi dureza, porque cada vez que podía me vengaba, ¿sí? Por de pronto hablar mal de él, por no compartir en sus momentos difíciles. Recuerdo una vez que a él lo operaron de una hernia. A mí me importó nada, me fui. Como a los 2 meses volví, ¿cómo sigue? Así. ¿Sí? Entonces vea todo lo que yo estaba haciendo. Me estaba vengando a lo máximo. Y ya conocía de Dios. Claro, ya no hacía tantas cosas contra él, pero evitaba hablar con él. ¿Sí? De pronto ya no le hacía daño, pero estaba ausente, no iba a la casa. Y evitaba, cada vez que me decían que nos queremos reunir, voy para allá. Y mi esposa era la que me insistía, vaya, ve, habla con tu papá, comparte con sus hermanos. Y yo iba, era de mala gana siempre. ¿Sí? Y mi hermano menor, yo a él le llevo 10 años. Él siempre se ha fijado en mí. Porque desde niño yo lo protegía. Como era el más grande, ¿sí?
Entonces él siempre se fijaba en mis actuaciones. Y él siempre estaba observando cómo era mi actuar. Y él, al contrario de mí, él era muy, digamos, muy cercano a mi papá. Pues lógico, él ya empezó a conocer de Dios. Y la relación con él, aunque era también de mucha disciplina, fue por lo menos severo que conmigo. Entonces, pues él tenía mejor cercanía con él. Y pues él siempre estaba observando lo que yo hacía. Bueno, finalmente ese día le logré pedir perdón por todo lo que le había hecho y lo hice de sincero corazón porque ya, digamos, no tuve argumentos ante Dios de decir, oiga, no quiero hacerlo. O sea, ya no tenía ningún argumento y Dios cada vez me demostraba que yo debía obedecerle a Dios, a Él. Y empezar a cambiar esa figura de padre que Él quería y siempre había mostrado a mí, pero yo no, como que el temor no me dejaba ver al Señor, a mi Padre Celestial, como mi verdadero Padre. Y eso pues lógicamente traía dificultades con mi esposa. ¿Por qué? Porque sí, yo empecé a cambiar y empezó a mejorar el matrimonio y empezó a mejorar la relación, pero aún había algo de dureza. ¿Sí? Como siempre, faltaba 5 para el peso. Y dejé de llenarme esos argumentos para acercarme a mi papá y decirle que me perdonara. Que me perdonara por todos esos años en los cuales yo le juzgué y no aprecié lo que él hacía. Y bueno, finalmente terminamos de hablar, de pedirle perdón. Pues mi papá lloró ese día. Y hubo un momento en que le dije, papá, ¿por qué no me cuenta algo de su niñez? Casi, mejor dicho, resultamos llorando todos. La niñez de él no fue nada comparable con lo que él hizo. Fue una niñez muy dura. Crecer en la época de la violencia partidista fue muy duro para él. Y lógico, tampoco tuvo una familia que lo protegiera. Y él sí que se fue más niño, se fue de 9 años de la casa. Entonces, lógicamente, él dio de lo que había en su corazón y lo que la misma vida le dio para crecer. Entonces, ahí fue cuando yo comprendí que él me dio de lo que él tenía. 1. 2, que él quiso hacernos a nosotros, sobre todo los 2 varones, lo más fuerte posibles para resistir todos los embates de la vida. ¿Sí? Ahí yo lo entendí, que él quería hacernos era fuertes. Lo logró, pero se le pasó la mano un poquito. ¿Sí? Entonces, entendí que aunque los métodos que él usó no fueron los mejores, sí logró formar en nosotros carácter, disciplina, honradez. Porque si uno de pronto resultaba con 5 centavos, él averiguaba de dónde los habíamos sacado. Y ahí donde hubiera o descubriera que de pronto nos lo hubiéramos robado, ay, ni se imaginan lo que nos hubieran hecho. Entonces eso lo que hizo fue formar en nosotros, pero lógico, no fue en el amor de Dios porque no tenía a Dios en su corazón.
Su Dios era la milicia y su Dios era su carácter. ¿Y cuánto daño hacemos con nuestro carácter? ¿Y cuánto daño hacemos por la falta de amor en nuestras vidas? Y Dios es amor. Dios siempre nos está llevando a que nos amemos, ¿cierto? Pero donde no hay amor, ¿qué podemos dar? Donde no hay perdón, ¿qué podemos dar? Pero Dios siempre me había hablado a mí durante 10 años de eso. Y siempre yo sentí el amor empecé a sentir el amor de Dios realmente. Pero ¿sabe qué era lo que faltaba? Obedecer. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que conocemos de Dios, conocemos su palabra, la hemos leído, nos las han repetido, el pastor por un lado, los líderes, el líder del curso, a través de un hermano, nos dice, haz esto, y no lo hacemos, no nos queremos someter. Por la razón que sea. Que porque es que mi jefe, ustedes no saben cómo es mi jefe. Que ustedes no saben cómo es mi papá o cómo es mi mamá. Ustedes no saben cómo es mi esposa. ¿Sí? Por la razón que sea. Siempre nos llenamos de argumentos para no hacer lo que Dios nos demanda. Dios nos dice, haz tal cosa y no lo hacemos. Y conocemos de Dios. Y como les digo, ya llevaba 10 años aquí en la iglesia. Y hay una palabra en Romanos 13, 1 y 2. Busquémosla, por favor. Romanos 13, 1 y 2. Yo no cojo la Biblia porque tengo la costumbre de colocarlas en mi guía de predica. Y la primera vez que estoy aquí estoy un poco asustado. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es una palabra muy confrontante, ¿cierto? Y nos dice que nos sometamos. Y yo no me quería someter. No quería someterme a la autoridad de mi papá. Y aunque parezca ilógico llevar tantos años en la iglesia, no me quería someter a la autoridad de Dios. Siempre buscaba la forma como de zafarme y de no hacer lo que Él me demandaba. ¿Y cuántos de nosotros actuamos de la misma forma? Conocemos la palabra, sabemos que Dios quiere formar en nuestro corazón verdades absolutas y siempre buscamos la forma de zafarnos. Yo soy contador público, pero un mal administrador del dinero, sabiendo todo lo que uno debe hacer para salvaguardar el dinero, para hacer buenas inversiones. Y endeudado hasta el cuello y más allá. Teniendo el conocimiento, no solo espiritual, sino académico. Y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Cierto?
¿Y por qué todo esto? Porque eh, nosotros nos confiamos en nuestras propias fuerzas. No queremos obedecer. Nosotros somos los chachos del paseo. Y lo que yo hago está muy bien. Y es nuestro pensamiento. Por eso me pongo de ejemplo, porque es que fui el más duro de eso. Bueno, ¿y cuál era mi gigante? Cuando hablaba el pastor sobre los gigantes, mi gigante era la obediencia, la falta de perdón. ¿Sí? El no someterme a Dios. Aún viendo todo lo que Dios había hecho en mi vida. Como les digo, el endeudamiento paró, las cosas empezaron a marchar mejor, ya empezaba a hacer algunas cositas aquí en la iglesia. Y la primera vez que la pastora Juanita me puso a manejar la logística de un evento, me pegó qué susto tan macho. Porque ya el temor de Dios estaba sembrado en mi corazón. Y yo le dije a la pastora Juanita, yo tengo temor de ir a lastimar a alguien por mi carácter. Yo no quiero ir a hacer algo en contra de alguno que vaya a tener resentimiento, que se vaya de pronto dolido de mis actuaciones. Porque no quería repetir de pronto lo que yo había hecho antes. Y gracias a Dios la pastora me dijo, no, Henricito, tú has cambiado. Pero es que hasta que no esté en nuestro propio convencimiento, a veces es difícil, ¿cierto? Y pues lógicamente que todo lo que yo empecé a hacer en obediencia a Dios, el que el Señor ya me mostrara que Él estaba conmigo, que las promesas que Él había hecho a mi vida se iban a cumplir, empecé a empoderarme de todo aquello que Dios me daba a través de todo lo que había hecho. Y un día me puse a pensar durante todo ese tiempo qué he logrado y qué ha hecho Dios en mi vida. ¿Qué logré yo? Nada. En mis propias fuerzas no hice nada. Y empecé a ver todo lo que Dios había prometido. Algunas cosas ya se habían cumplido, otras no. Pero sí empecé a ver un cambio espiritual muy grande en nuestras vidas. Nosotros con mi esposa ya llevamos 8 o 9 años trabajando con parejas. Era una parte ya de hacer ministerio. Era una parte de darle nuestro tiempo a Dios y que Dios nos usara en lo que Él quisiera y nos puso a trabajar con parejas. Y ya empezamos a través de los mismos cursos, en la forma en que nosotros lo dictábamos, a recordarnos cosas que debíamos perdonar, que de pronto se nos habían quedado por ahí en el tintero, y empezamos ya más rápido a hacer la tarea. Oiga, me acordó de tal cosa. Entonces, inmediatamente pedir perdón, o sea, someternos a Dios. Porque es que cuando uno le habla a los demás, primero se habla a uno mismo. El Señor le está trayendo a su oído, ¿usted está diciendo eso? ¿Por qué no lo está haciendo? Uy, ay, ay. No somos perfectos, créame. Pero sí logramos a encaminar nuestros pasos y a la obediencia a Dios. Cuando, después de hacer todo esto, de ver que las cosas habían cambiado, habían mejorado a raíz de lo que yo había obedecido, de ir y pedirle perdón a mi papá. También empezamos a ir a la casa a reunirnos, ya con más tranquilidad. Mi hermano siga mirándonos, sobre todo a mí. Y
sucedió algo que yo no esperaba realmente. Yo no esperaba yo no hice el irle a pedir perdón a mi papá por la bendición como tal, sino por obedecerle a Dios. Simplemente por eso. Y un día, como a los 6 meses o un año, mi papá nos llamó a los 3 hijos, que fuéramos a la casa. Yo, bueno, esa vez sí fui de mejor gana. Sí, ya fui más tranquilo, ya sabía que yo iba en otra actitud. Lo que el enemigo siempre usó para atacarme ya no tenía tampoco el argumentos de usarlos en contra mía. Entonces, claro, yo ya iba mucho más tranquilo. Y ese día nos dijo, yo quiero darles a ustedes, a cada uno de ustedes, un piso de la casa. Él construyó una casa de 3 pisos. Y hasta ese día nos enteramos que lo había hecho era para dejarnos a cada uno de nosotros un piso. Pero como yo siempre lo veía era que a él no le importaba, pues no me dejaba ver Dios lo que él había empezado a construir durante toda su vida para dejarnos a nosotros. Yo no lo veía así. Y qué sorpresa para mí. Y ese día él me dijo, nos dijo que quería entregarnos a cada uno un piso para que empezáramos a disfrutarlo, digámoslo así, en vida de él, y gracias a Dios aún está vivo. Eso fue hace 5 años. Como les digo, económicamente ya empezábamos a mejorar, pero el enemigo siempre va a querer atacarnos cuando queremos hacer lo bueno delante de Dios. Él no se va a quedar quieto. La diferencia es que nosotros no vamos a perder porque estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si sabemos que tenemos el respaldo de Dios, el enemigo no podrá ponerse delante de nosotros. Ese día nos dijo que quería que escogiéramos. Yo soy el mayor, me dio la oportunidad de que yo hablara primero, de que cuál piso quería. Y ya tenía mi mente rápida, pero era en Dios. Ese día de inmediato, Señor, yo le dije, fue al Señor en silencio, Señor, yo quiero el primer piso. Yo se lo pedí, fue a mi Padre Celestial. Le dije, Señor, yo quiero el primer piso. Cuando él me dijo, Henry, hable. Le dije, no, papá, que escojan mis hermanos. Esa fue mi respuesta de inmediato. Pero es que yo ya iba por delante. Mi hermano dijo, yo sigo en el segundo donde estoy, porque mi hermano estaba viviendo ahí. Hacía como unos 6 meses había llegado a la casa. Y mi hermana dijo, no, pues yo me quedo en el tercero, que él toda la vida ha vivido ahí, porque ella, cuando se casó, mi papá pues, le dio el tercer piso y nosotros como hermanos, alguna vez ella nos dijo que si había algún problema, que ella se quedara ahí. Le dije, no, fresca, si mi papá le quiso darle eso, no se preocupe. Y realmente no teníamos envidia, no tanto porque de pronto ella estuviera disfrutando ya hacía muchos años de eso, sino porque como no sentíamos pertenencia de lo de las cosas de mi papá, pues a nosotros nos daba igual, digámoslo así. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, mi hermana dijo, yo me quedo en el tercero. Yo, Señor, gracias. Él me dio lo que yo quería. Y el primer piso era el más feíto, digámoslo así, porque pues, fue el primero que construyó mi papá y con sus pocos recursos. Y, bueno. Pero Dios me ha dado la oportunidad de arreglarlo y hoy ya está es solo para la empresa. Lo dispuse fue para eso. Pero ¿a dónde quiero ir también? ¿Y por qué el enemigo quiere entorpecer las cosas? Uno de los argumentos, y después de decir que yo quería el primer piso,
yo decía, no, para irme otra vez para la casa, aunque sí, las cosas habían mejorado con mi papá y todo eso, pero el temor era que volviera otra vez, digamos, esa vida anterior, de pronto de tener conflictos, no solamente con mi papá, sino de pronto ahora con mis hermanos, porque cada uno ya con su familia ahí, y es que es una casa muy grande. Esos lotes antiguamente eran de 160 metros cuadrados, entonces 160 metros para cada uno de nosotros. Entonces, claro, Satanás trae a nuestra mente cosas para que nosotros no recibamos la bendición o la retrasemos. Nosotros mismos a veces servimos de tropiezo. Entonces, ¿cómo lo entendí yo ese regalo de mi papá a nosotros? Por ejemplo, a mí. Nosotros compramos una casa hace 25 años, fue la primera casa que compramos. Y la ilusión de uno fue decirle, o la ilusión de nosotros fue contarles que habíamos comprado casa. Y las palabras de mi papá en ese entonces fue, ustedes no pueden pagar esa casa. Y fue casa que nunca se pudo pagar. La perdimos. Pero también entendí que él no lo había hecho como de querer maldecirnos, sino de pensar que nos había quedado una cuota muy alta, porque hace 25 años, tener una cuota de 220,000 pesos era como pagar casi hoy 4 millones de pesos. ¿Sí? Pues él lo vio fue de esa forma. Y sin querer nos maldijo. Miren que nosotros debemos tener cuidado con lo que nosotros decimos. E infortunadamente se presentó esa situación no hace mucho con mi hermano, porque él le reclamó algo. Le dijo, ¿cómo mira a mi hermano cómo le hizo perder su casa? Y mi papá quedó sorprendido y me llamó de inmediato. Y ese día que él me llamó me dijo, Henry, quiero hablar con usted. Y yo fui hasta la casa de inmediato, no lo dudé. Él me llama ahora y yo no lo dudo, sea la hora que sea, de inmediato voy. O si estoy muy lejos, le digo, papá, deme 1 hora y ya llego. Y me dijo, oiga, porque su hermano me dijo que yo le había hecho perder su casa y que porque yo a ustedes como que los maldigo. Y el Señor me trajo palabra para darle a él. Le dije, mire papá, yo sé que usted ora por nosotros. Usted dobla rodilla por nosotros, clama por nosotros. Pero que si con su boca nos dice otra cosa, lo que usted diga con su boca hacia nosotros se cumple infortunadamente. Porque la palabra tiene poder. Dijo, nunca lo había entendido así. Mire todo lo que ha pasado durante estos años a través de una cosa que hice y fue obedecerle a Dios una cosa, una sola. Y todo lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. ¿Y cuántas veces nos ha dicho el Señor, haz tal cosa? ¿Ya hiciste tal cosa? O a través de alguien nos dice, debes hacer tal cosa. Y nosotros, pero ¿qué? Me la montaron. No es que se la hayan montado. Es que nos está recordando el Señor que debemos obedecerle. ¿Sí? Finalmente nos fuimos para allá. Pero con el temor de decir, uy, no, qué tal, qué problemas, qué tal, qué... Y yo dentro de mí ya pensaba, ya no quiero, no estoy en la posición de ponerme a pelear ni de ser mal ejemplo. Eso fue hace 5 o 6 años. 6 años, mi hija me está recordando. Con el temor. Pero vea que Dios no permitió ni ha permitido que tengamos ningún inconveniente. Por el contrario, nos ha unido en familia. Y algo que me llena de alegría. Hace
5 años, mi hermano, ya llevamos 6. Mi hermano me dijo, si Dios lo transformó a usted, vale la pena buscar de Dios. Eso ha sido el mejor regalo que Dios me ha dado a mí. Y mi hermano ha crecido espiritualmente mucho más rápido de lo que yo crecí. Él asiste a una de las iglesias Manantial. Tiene su grupo familiar en 5 años. Yo me demoré 10 años por no obedecerle a Dios. Pero por la obediencia de uno, Dios se glorificó. Entonces no duden en obedecerle a Dios, lo que les mande. Así les parezca ilógico. ¿Y por qué el enemigo? ¿Por qué digo que el enemigo quiere entorpecer nuestros planes? Porque en ese año en que nosotros llegamos, a mi esposa, un día cualquiera, un dolor en una pierna. Fuimos, como cosa rara me dijo, vamos al médico, que eso para que ella me lo diga, eso es. Y el médico la examinó y le dice, su esposa está en peligro de muerte. Y yo, ¿qué? Tiene una trombosis venosa profunda. Está en riesgo. No, imagínense. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo quería de una u otra forma que nosotros no fuéramos luz donde el Señor nos había puesto, directamente en mi familia, a través de un hermano en Cristo. Nos dijo un día, él no sabía que nos íbamos para allá, nos dijo que al lugar de la aflicción donde Dios nos iba a llevar, iba a ser para bendición. Y yo me acordaba de esas palabras. Y ya estaba muy mejor fundamentado en las palabras de Dios. Y las preguntas o lo que yo hacía en oración fue, Señor, ¿para qué todo esto? ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué estamos pasando por todo esto? Y ya pues tiempo después el Señor me mostró para qué era. Para que fuéramos luz y todo ese testimonio que Él, de todo lo que Él había hecho en nuestra vida, fuera un argumento válido para otros, para ver que Cristo, que el Señor sí obra en nuestras vidas. A pesar de que pasemos por dificultades, a pesar de que el enemigo quiera ponernos las trampas que quiera. Fue un año muy duro, ¿por qué? Porque, pues lógico, ella no podía trabajar, yo tampoco por estarla cuidando. Trabajaba era como a mitad de tiempo, mi hija se le tuvo que hacerle frente a ese año a la empresa. Y Dios nos sostuvo durante ese año. No quedamos mal, ya veníamos pagándole a tiempo a los empleados, ya llevamos como 2 años de venir pagando a tiempo, nunca nos volvimos a atrasar. Nunca volvimos a quedarle mal a nadie. Entonces vea lo que Dios empezó a hacer en nuestras vidas por un simple paso de obediencia. Y fue un año donde crecimos espiritualmente mucho. ¿Por qué? Porque o dependíamos de Dios totalmente. Ahí sí no había vuelta de hoja. No trabajábamos, digamos 100%. Fue un año que me sirvió físicamente porque bajé casi 10 kilos de peso, que los necesitaba. Espiritualmente crecimos, porque tanto para ella fue el crecer espiritualmente como para mí, sí que mucho más. Porque ahí sí me pegué de la mano de Dios. Hoy llevamos ya cumplimos 36 años de casados y ya tenemos un buen matrimonio. Con algunas dificultades, con algunas piedras que le saco de vez en cuando.
Pero ese año fue de mucho crecimiento espiritual, porque ahí sí dependimos totalmente de Dios. Y fue un año que no lo cambiaría a pesar de las dificultades tan duras que pasamos. No lo cambiaríamos porque aprendimos a verlo como ese Padre, como verle como ese proveedor, como verle como ese protector en todo. No lo cambiaría porque fue un año en que nos unimos más como familia. Que usó todo eso para edificar a muchas parejas, porque aún en ese tiempo no dejamos de dictar los cursos. Solo una clase, una sola, de todo este tiempo nosotros la aplazamos. Jamás hemos aplazado ninguna clase. Ese día sí, nada que hacer, tocó llamar a todo el mundo, no vengan porque no podemos. Es la única. Aún con el riesgo que estaba mi esposa, ella misma me dijo, no vamos a parar. Fue la obediencia. Simple acto de obediencia. Y me acuerdo de otra palabra, busquémosla. Proverbios 3, 5 al 8. Dice, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra en la cual se cumplió en nosotros, porque confiamos y dependimos totalmente del Señor. Y vimos cómo Dios nos protegió. Muchas personas llegaron con mercado, llegaron con dinero, a veces, digamos, aunque suplíamos y alguna pequeña dificultad no le faltamos a los empleados, así no nos quedara. Y logramos salir adelante. Vimos la mano de Dios en todo momento. Vimos todo lo que había hecho Él y sobre todo lo que habíamos crecido espiritualmente. Y a partir de hace 4 años, el crecimiento en nosotros ha sido exponencial. No solo en la parte económica. La empresa creció muchísimo. Ahorita estamos inundados de trabajo, pero no trabajamos ya tanto como antes. Nos disciplinamos en horarios, le dedicamos el tiempo necesario que sean las cosas de Dios, que la empresa funcione así. Y espiritualmente también hemos crecido. O sea, fue un momento en que las cosas se destaparon de una forma impresionante, en todas las áreas. En todas las áreas. Entonces no dudemos cuando Dios nos dé promesas, pero tampoco nos llenemos de argumentos cuando Dios nos mande a hacer algo. Obedezcámosle. Sus promesas no tardan. Nosotros somos los que muchas veces somos el mismo tropiezo para que Él nos pueda bendecir, porque el enemigo siempre va a estar acusándonos. Mire que no está haciendo tal cosa. Mire que usted le mandó a hacer esto y no lo ha hecho. ¿Y qué puede hacer, Señor? Le atamos nosotros mismos las manos. Entonces no dudemos en que cuando Él nos hable, por descabellado que sea, obedezcámosle. Muchas veces nos dice, deja de hacer tal cosa, o haz esta otra, o deja a esta persona, o arregla tu matrimonio, o habla con tu esposa, o perdona a tal otro, y no lo hacemos, por las razones que sean. Eso lo que ha hecho es que
podamos servirle con más tiempo al Señor. Y no hay negociación en nuestra empresa. Primero las cosas de Dios. Eso lo tenemos muy claro. A veces nos sentimos agotados, pero Dios nos fortalece. Y hemos crecido espiritualmente muchísimo. ¿Por qué? Por un solo acto de obediencia, nada más. Pongámonos de pie. Amado Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor. Tú has hablado, bendito Señor, a nuestros corazones, Padre eterno. Tú nos has mandado a hacer cosas, Señor, y no te hemos obedecido, Señor. Queremos pedirte perdón de sincero corazón, sabiendo que tú muchas veces nos has dicho, haz esto, y no lo hemos hecho, Padre. Pregúntate, ¿qué te ha mandado hacer el Señor y no lo has hecho? ¿No te sometes a tu autoridad? No pelees guerras que no vas a ganar. Podrás ganar algunas batallas, pero no ganarás la guerra. Solo Dios que está en nosotros, Señor, nos ayuda a hacer lo correcto, Señor. Perdónanos cuando tú nos hablas y no hacemos lo que tú nos demandas. No hacemos lo que tú has querido, Señor. Y nos hemos rebelado contra ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque con nuestra rebeldía y falta de perdón hemos detenido el proceso tuyo en nuestras vidas, Señor. Padre eterno, queremos obedecerte. No queremos ser o hacer oídos sordos de lo que tú nos demandes, Señor. Queremos someternos a ti, a tu autoridad, Señor. Y Padre, gracias, porque tú conoces nuestro corazón, Señor, y sabemos que cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente y ponemos delante de ti nuestras angustias, nuestros deseos, nuestros anhelos, cuando ponemos delante de ti nuestro corazón herido, tú, Señor, nos sanas, nos limpias, nos curas nuestras heridas y nos sacas adelante, Señor. Padre, bendecimos a todos aquellos que han querido obedecerte, Señor. Y queremos, Señor, ante ti, que tú, Señor, nos hables para obedecerte, Señor. Que tú nos hables y nosotros no lo dudemos en obedecerte, Señor. Padre, reconocemos que tú, Señor, nos has hablado y nos dejamos llenar de argumentos para no obedecerte, Señor. Lo reconocemos, Padre, y sabemos que tú obras en nuestras vidas y te queremos pedir que seas tú hablándonos, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú guardándonos nuestro corazón, Señor. Bendito Padre, gracias, porque tú te has mostrado como un Padre misericordioso, un Padre de amor, un Padre lleno de misericordia, de bondad, de justicia, de paz hacia nosotros. Gracias, bendito Señor, porque tú edificas en nuestras vidas, Señor. Tú has formado en nosotros el amor tuyo, Señor, la misericordia tuya, la bondad tuya, Señor. Gracias, bendito Señor, por la obra que estás haciendo y seguirás haciendo, Señor. Gracias por las personas nuevas, bendito Señor, y que comprendan, Padre, que tú, Señor, quieres acogerlos en sus brazos y guiarlos. Quieres sanar su corazón, quieres sanar sus heridas, Padre eterno. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por bendecirnos. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Amén y amén.